Sudaca, Perú. Buen periodismo. Buenas tardes, hoy es lunes 6 de junio en Los Últimos Días de Debate, su podcast preferido de sudaca.p. Estamos nuevamente, como todas las tardes, con Josefina Tauson y Fátima Toche. ¿Qué tal, Josefina y Fátima? Hola Carlos, hola Fátima, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Recuerden estas voces, por favor, en su memoria. Y hoy, como todos los lunes, hay temas de coyuntura, por fin esta vez, para tocar justamente una razón extraña desde el viernes, hay temas de coyuntura. Uno de ellos es que el audio de Samir Villaverde, propalado por Willax el día jueves como una transcripción, y que fue puesto en duda porque finalmente la Fiscalía, un rumor, que la transcripción como tal no obraba en ningún documento, en ningún archivo de la Fiscalía, aunque es cierto exactamente la transcripción como tal no estaba, hay una transcripción muy parecida que sí ha sido confirmada, ¿no? por prensa, creo que fue el diario El Comercio que publicó las transcripciones, con ligeras variaciones, pero que esencialmente dan lo mismo, ¿no? Un proceso de corrupción de funcionarios movilizado por el señor Samir Villaverde y que incluye, digamos, lo que siempre ocurre, pero quizá maximizado en este gobierno, ¿no? Que es meterle uña al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Juan Silva sigue en silencio, lo más probable es que nuevamente ya no le pase mucho, menos por ahora, porque bueno, ya no es ministro, pero bueno, digamos, se corroboró, estamos ya acostumbrados, ¿no? Es como se corroboró el audio de corrupción, ¡sí! Y ya. No sé qué opinan ustedes, por favor, eliminen mi pesimismo. Difícil, ¿no? Porque en efecto, pues por esta tal vez manipulación absurda de Willax, que al parecer quiso hacer su propia transcripción del audio, pues confundió, hizo pensar pues que era algo fraguado y bueno, que provenga de Willax tampoco es pues que le dé el sello de autenticidad, ¿no? Pero ante esto, lo cierto es que ese audio iba en la línea de muchas ya investigaciones periodísticas, de dichos de Karelyn López, o sea, no era algo que sorprendiera, ¿no? Lo contundente es que ya hay un registro, ¿no? En audio por lo menos de estos actos de corrupción, pero de que sorprenda, no. Y cada vez, como decíamos el viernes, pues la cerca al presidente Castillo es mayor. Pero el rebote que yo he visto en los congresistas no ha sido lo fuerte que yo pensé que iba a ser, ¿no? No los he visto diciendo, bueno, ya es el momento de la vacancia, ni que se hayan recolectado más votos, más firmas, perdón, para el adelanto de elecciones. Veo muy tibio, ¿no? Y bueno, obviamente el oficialismo se ha agarrado del otro audio, del primer audio de María del Carmen Alba para tratar de contrarrestar, ¿no? Este audio de Samir Villaverde y Juan Silva, pero yo pensé que más revuelo iba a causar, pero al parecer es tibio todavía. Sí, se han tomado justamente ese audio que fue preciso al momento de su difusión, ¿no? No creo que haya sido una coincidencia, ¿no? Pero claro, hoy Aníbal Torres diciendo que hay un plan político, mediático, fiscal y judicial para destituir al jefe de Estado. Bueno, pero este tema de las declaraciones están ahí, ¿no? La mala gestión también está ahí, el ministro de Agricultura que tiene que renunciar por las denuncias que hay en su contra, porque tiene un proceso pendiente, porque ha estado en la cárcel, eso yo no creo que sea forma parte de un plan mediático ni político, ¿no? Bueno, quizás judicial sí, ¿no? Porque tiene cuentas con la justicia, pero claro, lo toman de esa manera y para encontrar ahí nuevamente una forma de victimizarse. Pero es cierto lo que dice, yo no veo tampoco, hoy escuché al congresista Wong más o menos pidiendo que ya se unieran a las firmas por la vacancia, pero no sin decir ya las tenemos, ¿no? Diciendo, bueno, si conseguimos más de 87 votos para el TC, ¿por qué no podemos conseguirlo? Un poco arengando para conseguirlas, pero con unas denuncias así ya debería haber mucho más disposición del Congreso a tomar una decisión ya drástica, pero no parece haberla. Además que el peso que sea un exministro, ¿no? En el sentido que cuando es un ministro en funciones es mucho más fuerte, si es la voz
también me parece que genera un Sí, revoloteo mayor, ¿no? Como es una transcripción y la manera en que sale, que digamos, más allá de que Williams miente el 99% del tiempo, esta vez publicaron algo que era más o menos parecido a la verdad por primera vez en 2 años. Pero sí, pues ahí creo que hace que el efecto del revoloteo sea menor. También los audios de Mari Carmen Alba, hoy día salió otro audio de Mari Carmen Alba, ¿no? También hablando sobre, pero bueno, sobre cosas que ya no son tan importantes coyunturalmente. Pero, digamos, alguien al parecer le puso en altavoz y la grabó. Pero sí, el efecto ha sido relativamente bajo. Quizá más efecto tuvo, o espero vaya a tenerlo, del clan del tarot, ¿no? El día de ayer, Christopher Acosta, el equipo de investigación de Latina, por fin, después de un mes de letargo, sacaron los dominicales algo importante, importantísimo en este caso, que es una persona llegada al OCE, al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, que veía las postulaciones que ocurrían, digamos, para las licitaciones de contratos públicos. Uno tiene un plazo para postular, digamos que sale a medianoche de un día determinado, y esas postulaciones son anónimas, no más que anónimas, son secretas para que las otras personas, los otros competidores no sepan por cuánto monto están compitiendo. El que tiene un menor monto es usualmente el que gana. Y había alguien que se metió a ese sistema y empezó a filtrar los otros montos de los competidores a última hora para que ganase determinadas corporaciones, usualmente chinas, pero usualmente también vinculadas a una persona que ya había sido mencionada por Karelim López, ¿no? Lo cual muestra que en todo caso el entramado de corrupción no solamente es antiguo, ¿no? Sino que muta, porque digamos, esa gente no lo viene haciendo desde ahora, lo viene haciendo desde hace un par de años. Y creo que la diferencia con el gobierno de Pedro Castillo es que, bueno, ¿no? O sea, no solamente es que lo dejó pasar, sino que en buena medida también no es que lo haya permitido, pero muchas de las personas vinculadas como Karelin López a ese tipo de empresas mantuvieron su cercanía al poder. hemos pasado de la corrupción de Odebrecht a empresas chinas acusadas de corrupción. Sí, y además Sí, en no ha empresas cambiado chinas nada. consorciadas con locales, ¿no? Sí, Por ejemplo, de lo que se mencionaba en la investigación de ayer de Latina, estaban vinculados estos hermanos Aguilar Quispe, me parece que apellidan, Sí, que eran como que el nexo local que se consorciaba con estas empresas chinas eh, en estas adjudicaciones. Y claro, nunca ha sido, no es novedad estos soplos, ¿no? Porque lamentablemente también a veces el único criterio de selección es el precio, ¿no? Que no debería ser, debería haber consideraciones de calidad también, de sí, idoneidad, pues. que hagan que el precio sea un factor más, pero no el determinante, pero creo que todos sabemos que al final el precio es el determinante, por eso es tan importante para los postores conocer cuál ha sido la oferta económica de sus competidores, ¿no? Y todo hace indicar, de lo que entendí del reportaje, que aquí no ha habido un hackeo, No, no ha habido un no. intrusismo informático, no. De hecho, debe haber o un contacto adentro que pasa los datos, que tiene acceso directo a ese sistema donde se cargan estas propuestas, que no debe ser todo el mundo tampoco dentro de OCE, o alguien a quien se le ha adjudicado un usuario y contraseña para poder acceder a esta información, ¿no? Y lo más grave aquí, o sea, la corrupción de por sí es grave, ¿no? Sino que esas obras, muchas ya deben estar en curso y definitivamente los competidores van a solicitar la nulidad o el mismo OCE de oficio, ¿no? De esas adjudicaciones, y vamos a estar ante obras seguramente necesarias para la población, como muchas veces pasa, paralizadas meses o hasta años por estas situaciones de corrupción que terminan paralizando o retrasando las obras tan necesarias en nuestro país, ¿no? Claro, somos los ahora, perjudicados como siempre, toda la mayoría. sí. Por ejemplo, esta nota de Convoca, 3 de marzo de 2022, la lobista Karelim López ha señalado a la Fiscalía de Lavado de Activos que el empresario Roberto Aguilar Quispe, que ayer se Sí, probó o se mostró que era uno de los beneficiarios principales del Club del Tarot, porque, digamos, él y su familia tienen una serie de empresas que suelen ser las consorciadas con las empresas chinas que siempre ganaban, integraría, dijo Karelim López, una presunta red que se habría repartido horas licitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no?
Lo cual, pues, lo que Carolyn López, algunas cosas sabía, ¿no? Esa persona, ahora, esto es una nota del 3 de marzo, según la nota de Latina, es la primera semana de abril que esta persona, digamos, la persona que tenía la información del Club del Tarot va a la fiscalía. O sea, un mes antes, Carolyn López tira dedo, ¿no? Aguilar Quispe gana, tiene su red. Era seguramente un secreto a voces dentro de un círculo muy pequeño de personas. Y bueno, Carolyn López, si algunas cosas sabía, bueno, algunas cosas dice la verdad y algunas cosas sabe, efectivamente. Sí, y hay cosas que todavía no sabemos, porque desde noviembre que se presentó la moción de interpelación al entonces ministro Silva, la primera moción de interpelación no consiguió los votos necesarios, ni siquiera querían interpelarlo el 11 de noviembre. Después tuvo que haber insistencia, fundamentalmente ahí Susel Paredes también tuvo un papel importantísimo, insistió y luego lo interpelaron y para que fuera censurado, finalmente la votación de la censura fue en febrero, donde ahí ya hizo esta maniobra de renunciar antes que lo censuren, pero han tenido largo tiempo y votos en abstención, por ejemplo, de Fuerza Popular, con ese ministro, ¿no? Que ya tenían amplias sospechas por los nombramientos que había, por las renuncias que se dieron, de que era el ministro que había temas con un presupuesto, primero el mayor presupuesto de los ministerios, y con muchos cuestionamientos, y aún así se mantuvo en el poder desde el inicio del gobierno hasta febrero. Si el tipo se dio el lujo de renunciar e irse con mariachis, Así celebrado. Así O sea, es. por la puerta grande, digamos, ¿no? Sí. A pesar de toda esta corrupción. Bueno, los niños, ¿no? Hacen notar, pues, que había ahí, se pagaba, pues, con favores, ¿no? El blindaje, ¿no? Con favores, con obras, con colocación de personas, de personal, ¿no? En distintas áreas del ministerio y organismos, digamos, satélites juntos. Y ahí está, pues, y no es nuevo tampoco. Acuérdense que en el Congreso que fue disuelto, también digamos, el blindaje del mismo PPK, ¿no? Ante la vacancia tenía que ver con obras para las provincias de donde venían los congresistas, ¿no? Entonces, esto ya se está haciendo una costumbre, de alguna manera. Y comenzó por temas, declaraciones de Silva en contra de la ATU, ¿no? Y de Sutran también. Y ahí, por esas no fue, que era empezar a desmantelar todo un sistema, ¿no? Para mejorar el transporte. Y por esas denuncias, por esos cambios que quiso hacer, ahí sí no fue ni siquiera interpelado, ¿no? Han No, pues. tomado su tiempo. ¿Por qué? No sé, porque considerarían quizás que la ATU, Sutran eran caviares, no sé. No sé por qué no pegó esa denuncia, ¿no? Ahora, varios, digamos, en algunos de los ministerios donde hay mayores falencias han sido pasados muchas veces por alto por el Congreso, supuestamente ente fiscalizador. El Ministerio de Agricultura es uno que también ha pasado, se ha sido pasado por alto durante mucho tiempo. Se anunciaba que venía una crisis de fertilizantes, creo que el anterior ministro, el primero, Víctor Maita, lo tenía más o menos japeado, luego el tema desapareció, y el viernes de manera sospechosa, ¿no? Creo que dijeron, algo pasa con Sudaca, entonces algo pasa con debate, se va el ministro. Se fue el ministro de Agricultura, y ayer, digamos, para seguir la costumbre de este gobierno, ayer debió juramentar el siguiente a las 8 de la noche, no ha juramentado, no sabemos qué más, no tenemos ministro de Agricultura todavía, ¿no? No, Y efectivamente, y en el interín, o sea, hablando de la crisis de fertilizantes, hubo una licitación pública para la compra de urea y está desierta. No tenemos urea, no hay no, fertilizante. y se va, además se presenta la carta de renuncia que ni siquiera se podía leer bien en pleno partido, y se forma el mismo día una comisión de alto nivel, ¿no? Para enfrentar el hambre, justo cuando renuncia el ministro, ¿no? Y no se habla de compras a la agricultura familiar, no se habla de mayor presupuesto, no figura el MEF, No, bien es improvisado. terrible. Es un crimen, es como jugar, como pasó en la pandemia, ¿no? Jugándose al inicio con la compra de las vacunas o compra de material de bioseguridad en plena pandemia mundial. Ahora, hoy por hoy en el mundo, la compra
de fertilizantes es un bien estratégico, ¿no? Del cual van a depender, va a depender la temporada de siembra y, y la alimentación de la gente. O sea, es un tema totalmente crítico. Y el solo hecho de haber designado por 12 días, creo, o 2 semanas, a un señor sin la más mínima experiencia, prontuariado, reo libre, ¿con qué motivación copar tal vez más ese ministerio? No lo sé, me parece criminal en un contexto como este, ¿no? Y me parece por eso risible que Aníbal Torres diga que hay un complot, caviar, morado, reptiliano, Illuminati contra el gobierno, ¿no? Cuando son sus propias, no voy a decir errores, ¿no? Ya, porque son sus propias negligencias o su propia corrupción la que lo está poniendo en la posición en la que esté ahora, y más allá del gobierno en sí, a los peruanos nos está poniendo en una situación crítica y de riesgo. Sí, el ministro de Defensa también ha insistido, dudan que haya un plan, este plan político, mediático, fiscal y judicial. Ahora, sí me sorprende que ahora, que en esta ocasión, con las filtraciones de la Fiscalía, que me parecen importantísimas, y de ahí comienzan las grandes investigaciones, gracias a la filtración o los fuentes que tienen los periodistas, se pueda conocer la verdad, ¿no? Pero estas mismas filtraciones eran muy criticadas por muchos de los que hoy las celebran, ¿no? Y en ese momento también decían que era la politización, la judicialización de la política, ¿no? Entonces creo Claro. que quizás nos podemos poner de acuerdo en que sí, pues es importante tener la información y que la prensa la difunda, ¿no? Y no Sí, necesariamente es judicialización de la política. y en esa línea, hablando de prensa, pues hoy la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en todo caso, el Congreso de la República como tal ha permitido que los periodistas ingresen solamente a pasos perdidos, no al hemiciclo, solamente a pasos perdidos y con sus 3 dosis. Con lo cual no me parece mal que sean con 3 dosis. El tema es que hay congresistas que ni siquiera tienen las 3 dosis, como Alejandro Muñante, y sí pueden ingresar, pero además solamente se quedan en pasos perdidos, ¿cierto? No pueden ingresar a hemiciclo a cubrir. La No, chamba a medias. no, y además si quieres entrevistar a un parlamentario, tienes que decirle, por favor, señor tal, me acompaña a esta sala para entrevistarlo. En ese momento el parlamentario te dice, sabes que estoy muy ocupado y se va. Y no declara nada. Si es que no quiere declarar por un tema complicado, ¿no? Lo periodístico es encontrarlo en ese momento, ¿no? Y buscar una reacción, pero eso no va a ser posible. Claro, a los camarógrafos, por lo que escuchaba por la mañana, los tienen encerrados en la sala de cronistas. Los reporteros pueden estar en pasos perdidos, pero sin su camarógrafo, Pues, exacto, ¿qué pueden desarmados. hacer? ¿No? Entonces han tomado la decisión, y como ya sacaron el toldo que había afuera, entonces han tomado la decisión de ponerse fuera de las rejas, o sea, en la calle, ¿no? En una esquina, con sus camarógrafos para tratar desde ahí de entrevistarlos. O sea, ha sido una burla, ¿no? Esto de permitirles entrar a pasos perdidos, porque en la práctica, como han diseñado esta operación, digamos, igual imposibilitan la labor de la prensa. O sea, y es absurdo. Y ese supuesto informe que viene de la Oficina de Riesgos de la Municipalidad, nadie sabe en qué va, si existe, no sé si ya se ha hecho una solicitud de acceso a la información pública, pero ciertamente la situación ahora de los periodistas está peor que antes, ¿no? Porque están en la calle en este momento. Sí, sí, han decidido además a propósito estar ahí, ¿no? Y eso parece ser un consenso entre los parlamentarios, ¿no? No creo que eso, difícilmente eso va a ser solo una decisión de la mesa directiva, aunque tenga la última palabra, ¿no? Y está también este último audio, María Carmen Alba, sobre atribuyéndole que finalmente Manuel Merino no se quedó porque no tenía los militares con él, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, pero además, lo que me sorprendió fue el argumento de la apropiación, ¿no? Este capitán, general, comandante de la policía, salvó que la gente queme el Congreso. Y no sé que gente queme el Congreso porque están bastante lejos ese día. Por eso lo he puesto acá en este puesto, ¿no? Ah, que Como estaba evitó que cerrada la Plaza Bolívar, ¿no? Sí. sí, el único momento que ingresaron fueron 4 personas que fueron a abrazar a la policía y luego les pegaron como a las 2 de la mañana del domingo. Entonces es por eso que casi que decía, como él defendió el Congreso, yo le he premiado con un puesto acá, que era una denuncia también que se había hecho antes, ¿no? Con una de las personas encargadas de la represión de noviembre del 2020 trabajaba en el Congreso, y Mari Carmen Alba en esa lo dice, por eso yo lo he puesto, ¿no? Como premio por haber defendido el Congreso de las hordas.
Otra cosa que me llamaba la atención es que seguramente María del Carmen Alba menos popularidad que frente a la población en general en el país tiene en su propia bancada, porque Sí, me parece evidente están que la grabando. odian, ¿no? Y están Sí, todo el tiempo grabándola y tratando de sí, perjudicarla y soltando estos audios que de chuponeo no tienen nada, simplemente la graban cuando tiene graban. estos exabruptos y se cree seguramente la patrona de la bancada y los debe tratar, bueno, se nota el tono, ¿no? Con el que les habla, que de repente es su tono personal, ¿no? Pero a otros les Está chocará que les hable de esa manera, ¿no? muy, Como muy molesta. gritándoles y dándole órdenes, ¿no? Siempre muy Sí, molesta, ¿no? Sí, sí, y claro, ahí te das cuenta que los mayores adversarios bien están normalmente en tu propio partido, no en la oposición o en los sí, otros. efectivamente. Y hablando de adversarios, el tiempo también es También. adversario, ¿no? El programa se acaba, ya pasamos los 20 minutos. Y un anuncio para que ustedes entristezcan sus tardes y hace más depresión todavía. Hace presión. Sí, este podcast, debate, son los últimos días. Vamos a continuar solamente hasta el 15 de junio. Así que, digamos, nos quedan ¿cuántos? 7 programas más, ¿no? Por favor, grábelos de su corazón, descárguenselos, denos follow hasta el 15 de junio, el 16 de junio ya no pueden dar a follow porque hay más contenido. Así que, bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Nos quedan Aprovechenos, todavía, aprovechenos y mientras Gracias. aprovechen, puedan. nos quedan 7 días más para auspicios, nos mandan correos, por favor. Y con nosotros será hasta el día de mañana, por Así ahora. es, por Así ahora, es. sí. Por ahora, sí, bueno, Gracias. muchísimas Hasta gracias. Nos vemos. mañana. Chao, Nos Fátima. vemos. Chao, Chao, Josefina. Carlos. Nos vemos. Chao, Fátima. Chao. Nos vemos mañana. Chao, gracias por seguirnos. Chao.